Shalom, amigos y amigas, bienvenidas al estudio de los martes a las 18 horas o 6 p.m. Les comento que el día de hoy el estudio tiene que ver con un tema muy interesante, obviamente, que tiene que ver con los ángeles. Los ángeles, como ustedes saben, dentro de las grandes religiones que hay en el mundo, entre las tres principales que está el judaísmo, el cristianismo y el islam. De hecho, las tres creen en la existencia de los ángeles. Por lo general, las tres creen en la existencia de los ángeles. Aunque el judaísmo, digamos, en la rama de los saduceos o los que dirigían el templo en la época de Yeshua no creían en los ángeles. Sin embargo, las 7 líneas de fariseos sí creían en la existencia de los ángeles. Entonces, en el judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres más grandes religiones, se cree por lo general en la existencia de los ángeles. Entonces, bienvenidos al estudio de hoy que tiene que ver con los ángeles, ¿no es cierto? Ahora, a los ángeles no hay que adorar, esto es importante mencionarlo. A los ángeles no hay que adorar y tampoco orar. O sea, según las escrituras hebreas, los ángeles son seres creados por Elohim, por Jehová, pero no hay que adorarlos ni tampoco orar, como lo hacen en ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, esto quiero dejar de entrada algo claro, de que a los ángeles no hay que adorar ni tampoco orar, pero sí hay que imitar, es decir, imitar en el sentido de que ellos obedecen a la voluntad de Hashem, ¿verdad? A la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir malak? Malak en hebreo o también arameo sería la palabra ángel, que nosotros utilizamos en nuestras versiones. En el griego, en el latín, angelus es lo mismo, pero el significado sería en hebreo y en arameo, en hebreo de mensajero, ¿no? Entonces, cuando hablamos dentro de la cosmovisión bíblica de un malak o de un ángel, estamos hablando de un mensajero, en este caso creado y enviado por Hashem para dar mensajes a su pueblo, al pueblo de Israel, obviamente a los hombres de Dios que a través de los siglos vemos en las escrituras que Dios envió ángeles como Abraham. Ustedes saben que él recibió la visita de 3 ángeles. Por ahí vemos a Gedeón, que también llegó a ser juez en Israel, recibiendo la visita de un ángel. A Manoa, el padre de Sansón, recibiendo la visita de un ángel. En el Brit Hadashah, Pacto Renovado o Nuevo Testamento, va a haber a un ángel hablando con el Cohen Gadol, o sumo sacerdote de la época, Zacarías, diciéndole que va a tener un hijo y que le va a llamar Yohanan o Juan el Bautista. Va a haber al ángel hablando con Miriam y en sueños revelándose a Joseph o a José, ¿verdad? Entonces, los ángeles los vamos a ver a través de todas las escrituras prácticamente, ¿no? Entonces, quiero dejar claro de entrada que este es un tema muy importante en las varias religiones que creemos en las Sagradas Escrituras. Y obviamente, aunque hay opiniones diversas en uno que otro punto, por lo general todo el mundo está de acuerdo en que existen los ángeles, ¿no? Entonces, voy a dar algunos datitos importantes. Saludos para Fausto Antonio Lara, que ya está estudiando hasta ahora, para Patricio Chicaiza también, y para los hermanos y hermanas que vayan adjuntándose ya al estudio. Entonces, esto es muy importante porque hay que entender que dentro de las religiones y dentro de los varios tipos de cristianismos que existen en el mundo, tienen sus varias interpretaciones sobre los ángeles. Por ejemplo, hay religiones como en el judaísmo, incluso en el cristianismo católico, apostólico y romano, y también en el islam, donde se cree generalmente que existen 7 arcángeles, ¿no es cierto? 7 arcángeles. Y obviamente no tiene nada que ver, digamos, con la perspectiva protestante o evangélica dentro de lo que es las opiniones del judaísmo y del islam en cuanto a los arcángeles, a los ángeles, varía un poco. De igual manera, dentro de las sectas del cristianismo, definidas así, por ejemplo, van a encontrar al grupo de los testigos de Jehová,
que incluso mencionan que el arcángel Miguel es Yeshua, ¿no es cierto? O Jesús o Cristo. Entonces las opiniones del judaísmo y del islam van a variar bastante en cuanto a sus posturas, a sus ponencias teológicas, en cuanto a los arcángeles y a los ángeles. También quiero dejar claro que un ángel o un arcángel pertenece, por decirlo así, al mismo grupo, solo que el arcángel es el ángel principal o el jefe de los ángeles, pero dentro de la Biblia hay querubines, hay serafines, hay potestades. Bueno, son como 9 niveles, algunos dicen 7 niveles, otros dicen 9 niveles o 9 coros, pero el estudio de hoy no va a ser ni de serafines, ni de querubines, ni de potestades, ni de príncipes, ni de señoríos, ni de poderes en el aire, sino exclusivamente sobre los ángeles. Ese es el estudio del día de hoy. Entonces, recordando, a los ángeles hay que imitar, correcto, dentro de la voluntad de Dios, sí, pero no hay que adorar ni tampoco orar. Por ejemplo, ustedes recuerdan que es muy tradicional dentro de uno de los tipos de cristianismo orar, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la cosmovisión hebrea original del texto bíblico, eso sería idolatría. Es decir, orarle a un ángel sería dentro de la caería en el campo de la idolatría, aunque en el cristianismo parezca lógico orar a un ángel o al ángel de la guarda, ¿verdad? Entonces, no podemos adorar a los ángeles ni orar a los ángeles, sino solamente a Hashem, que es el Dios Padre de todas las cosas, creador y aún creador de los ángeles. Entonces, según el judaísmo, existen 7 arcángeles ya mencionados en el libro de Enoc. Si usted va al libro de Enoc, capítulo 9, desde el verso 1 en adelante, usted se va a encontrar con 7 arcángeles. 7 arcángeles en el libro 1 de Enoc, porque del libro de Enoc hay 4 libros de Enoc, en realidad 4 o 5 son los libros de Enoc. Sin embargo, en el primer libro de Enoc ya se menciona que hay 7 arcángeles. Recuerden que en el Bereshit o el Génesis se habla de que Enoc caminó con Dios y Hashem se los llevó. Es decir, para la opinión de algunos, él no murió, Enoc, entonces Dios se los llevó y él escribió 4 o 5 libros, y en el primer libro él menciona justamente los 7 arcángeles, ¿no? Entonces, ¿qué significa arcángel? Arcángel significa ángel principal, es decir, es el jefe de los ángeles. Recuerden que la palabra ángel o malak significa mensajero, entonces el jefe de estos mensajeros es el arcángel. Ahora, en el medio protestante y evangélico, en las muchas denominaciones que existen, solamente se acepta la existencia de un arcángel, que es el arcángel Miguel. Miguel significa quien como Dios, es el ángel principal, porque obviamente desde la postura teológica protestante evangélica solo marca la sola fe, la sola gracia y la sola escritura. Es decir, si en la Biblia no dice que Gabriel es un arcángel, para el protestante o evangélico no es un arcángel. Si en la Biblia no dice que Metatrón es un arcángel, ellos no van a aceptar obviamente que exista Metatrón, o Azrael, o Raziel, o Sariel, o Azrael, que son arcángeles según el libro de Enoc y según el judaísmo. Entonces, porque hay que poner claro que la postura teológica de la Reforma es la sola fe, la sola gracia y la sola escritura. Entonces, dentro del protestantismo solo se va a aceptar que Miguel es arcángel, porque las escrituras, tanto en el libro de Daniel como en el penúltimo libro de la Biblia, que es de Judas, también se menciona al arcángel Miguel. Pero dentro del judaísmo, del islam y aún de la iglesia cristiana católica romana, sí se acepta la existencia de otros arcángeles, ¿no? Entonces vamos a mencionar los nombres y a estudiar un poquito sobre los arcángeles de acuerdo a la postura bíblica hebrea sobre todo. Entonces, Miguel significa quien como Dios, es el ángel principal. Su nombre original es Misael, ¿no es cierto? Recuerden que en el hebreo la palabra él tiene que ver con lo que en las versiones se pondría Dios, ¿no? La terminación él. Entonces, cuando se dice Misael o Mijael, algunos incluso ponen este nombre a sus hijos, Misael,
pero en el hebreo es Mijael. Entonces, a él ya se le menciona en el libro de Daniel, capítulo 8. Por ejemplo, ahí se menciona que Daniel estaba orando justamente en Babilonia, pidiendo revelación de las profecías de Jeremías, del profeta Jeremías, y ahí es donde baja Gabriel, que para algunos es arcángel, para otros es ángel. Baja Gabriel, el mensajero por excelencia, y le dice: oh Daniel, apenas tú oraste, Hashem me envió a darte la respuesta, porque tú eres muy amado en el reino de los cielos. Sin embargo, dice el príncipe de Persia, lo que hoy es en los mapas Irán, el príncipe de Persia me detuvo en los aires por 21 días y no podía yo pasar, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las naciones tienen príncipes, o puede usted ponerlo en su lenguaje, espíritus caídos, ángeles caídos o demonios, depende de su perspectiva teológica, que dice que no le dejó pasar durante 21 días, y ahí Gabriel menciona, ¿no?, que Elohim envió al arcángel Miguel, y que bajó el arcángel Miguel, peleó con el príncipe de Persia en los aires, lo venció, y Gabriel pudo bajar con el mensaje que tenía que darle a Miguel. Entonces ahí ya podemos encontrarle nosotros al arcángel Miguel mencionado en las Sagradas Escrituras, en la Tanaj, o lo que se conoce como el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces su nombre significa quien como Dios, arcángel significa ángel principal. Y algo que nos revela interesante el Nuevo Testamento es justamente la pelea que él tiene con Hasatán o Satanás en el penúltimo libro de la Biblia, llamado el libro de Judas. Y quiero leerles. Dice, bueno, este libro solamente tiene un capítulo. En el versículo 9 dice: cuando el arcángel Miguel, disputando con el diablo, altercaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir contra él sentencia de maldición, sino que le dijo solamente: reprímate el Señor. Estos, dice, ignorantes, al contrario, blasfeman de las potestades superiores, que ni siquiera conocen, como brutos animales, de todas aquellas cosas que conocen con razón natural. Desdichados de ellos que han seguido el camino de Caín. Y en el verso 6 dice: y a los ángeles, que no conservaron su primera dignidad, sino que desampararon su morada, los reservó Hashem para el juicio del gran día en el abismo tenebroso con cadenas eternales. Entonces miren, ¿qué nos está diciendo aquí Judas, que es hermano de Santiago o de Jacobo, y parece que también de Yeshua? Dice que hay personas que conocen algo de la palabra y ofenden a las potestades superiores, y pone él un gran ejemplo, ¿no? Dice: ni siquiera el arcángel Miguel, el ángel principal, cuando Hasatán quiso llevarse el cuerpo de Moshe o de Moisés, él bajó, dice, y tuvo que pelear, pero no le insultó al diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Entonces usted va a escuchar a mucha gente que, por ejemplo, dice: yo le pateo la cabeza al diablo, yo le piso al diablo. Pues bueno, Judas dice que esas personas son ignorantes, que desconocen las escrituras, desconocen el nivel espiritual, el respeto que aún se debe tener a este tipo de ángeles caídos, o querubín en este caso, porque Hasatán era un querubín. Entonces dice que ni siquiera el arcángel Miguel le insultó o le ofendió, sino que le dijo: el Señor te reprenda, y se fue. Ahora, ¿por qué quería el diablo llevarse el cuerpo de Moshe? Obviamente la razón es clara. Moshe había llevado a Israel a través del desierto, los había sacado de Egipto por la mano poderosa de Hashem, y obviamente él quería llevarse el cuerpo de Moisés para que el pueblo lo idolatre. Por eso es que la misma Biblia dice que Dios mismo se encargó personalmente de enviar a sus ángeles, y todo parece indicar que Miguel mismo fue quien enterró el cuerpo de Moshe o de Moisés, para que nadie sepa, para que la gente no vaya a su tumba a hacerle de pronto idolatría, ¿no es cierto? Y Hasatán quiso llevarse el cuerpo de Moshe, pero Miguel bajó, peleó y se llevó el cuerpo de Moisés, ¿no es cierto? Usted, de hecho, en uno de los evangelios lo va a encontrar en la fiesta de Sukkot o de las cabañas, a Yeshua hablando con Moisés y con el profeta Elías en lo que se conoce como la famosa transfiguración, ¿no? Entonces ya podemos ver que la Biblia sí menciona, tanto en el libro de Daniel
tanto en el libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, y aún en el Apocalipsis se menciona que el arcángel Miguel o Mijael es el ángel protector del pueblo de Israel. Eso lo dice incluso el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, el primer arcángel, recuerde, es Miguel. Está en las escrituras, correcto. Pero también dentro de la tradición hebrea, de la tradición del Islam, existen otros arcángeles. Vamos a estudiar al segundo arcángel, aunque para el cristianismo protestante, Gabriel no es un arcángel, es un ángel o un mensajero, pero no es un arcángel. Sin embargo, para el Islam y para el judaísmo sí es un arcángel. Incluso dentro de la rama del catolicismo romano se cree que Gabriel es un arcángel. De hecho, la Iglesia Católica antes creía en la existencia de los 7 arcángeles, pero después con los siglos ellos solamente ya han aceptado a 3 arcángeles, nada más, que son Miguel, Gabriel y Rafael. Pero antiguamente la teología católica se aceptaba la existencia de los 7 arcángeles. Entonces, en el caso de Gabriel, menciona el libro de Enoc que también es un arcángel, y su nombre significa generalmente héroe de Dios, ¿no es cierto? Héroe de Dios, aunque debo aclarar que la palabra héroe en realidad no es tanto una palabra hebrea, es una palabra griega, que viene más de lo que sería un mutante dentro de la perspectiva griega. Les doy un ejemplo. Cuando dice el Bereshit que los Malaks que desobedecieron a Dios se unieron a las hijas de los hombres y nacieron los nefileos, cuyos espíritus hoy son los demonios, pues bueno, ahí se traduce como héroe, ¿no es cierto? En el hebreo en realidad es nefileo, en el griego le ponen como héroes. Sin embargo, en la mayoría de las traducciones de las Biblias le ponen a Gabriel como héroe de Dios, pero en realidad sería más como el gran mensajero de Dios, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Gabriel, es el mensajero por excelencia. Se le menciona en el libro de Daniel y obviamente en los evangelios. Recuerden que él fue quien anuncia a Zacarías el nacimiento de Johanán el inmersor, conocido como Juan el Bautista. Ahora, Zacarías, en la época que Gabriel se le presenta, era el Cohen Gadol. Era en realidad el sumo sacerdote en el templo de Israel, en la época donde Yeshua ya estaba muy próximo a nacer. Entonces Gabriel se le presenta con este gran mensaje de que Zacarías, a pesar de ser mayor de edad, a pesar de que su esposa ya era anciana, no tenía óvulos, por decirlo así, no podía ser madre, y cuando le anunció que va a tener un hijo, Zacarías se rió. Ustedes recuerdan que Zacarías se rió o no creyó. Dijo, ¿cómo yo siendo anciano y mi esposa anciana vamos a tener un hijo? Y eso que era el Cohen Gadol. Sin embargo, la escritura dice que Gabriel se molestó, se incomodó por la duda del Cohen Gadol Zacarías, y dice que le dijo, mientras no nazca tu hijo, tú quedas sordo y mudo. Y justamente el pueblo que esperaba que el Cohen Gadol, después de los ritos que tenía que hacer cada día, salga a bendecirlos, comprendieron que algo sucedía raro en el templo porque no salía Zacarías del Cohen Gadol, y entendieron que él tenía alguna visión o algo estaba sucediendo en el templo de Salomón, donde habitaba Elohim, del Dios de Israel. Entonces, cuando ya lo vieron salir sordo y mudo, no escuchaba, no podía hablar, sabían que tenía una visión. Y las escrituras nos dicen que pasados los 9 meses, cuando nació su hijo, a quien puso por orden del ángel Johanán o Juan, ahí recién pudo escuchar y hablar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ponerlo en otras palabras humanas, la personalidad aunque no es una persona, hay que entender que Dios no es una persona. Aunque hay teologías que dicen que Dios es una persona o 3 personas, hay que entender que Dios no es persona. Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene soma, no tiene psique o alma. Dios es espíritu. Entonces tampoco se puede decir que los ángeles sean personas desde esa perspectiva, pero dentro de las características de Gabriel vemos que no es tan misericordioso. ¿Me explico?
sino que es de armas tomar. Él da el anuncio y si no cree, pues qué pena, te quedas mudo y te quedas sin poder escuchar mientras no nazca tu hijo. Y efectivamente cuando nació Johanán, incluso Gabriel es quien le da el nombre a Zacarías, cómo se va a llamar su hijo. Y él le pone el nombre que el ángel o arcángel Gabriel le dio. Entonces, ya le podemos ver un poquito el carácter de Gabriel en las escrituras, ¿no es cierto? También podemos ver aquí que el arcángel Gabriel, según Enoch, también es alguien que da las interpretaciones de las profecías, muy interesante, da las interpretaciones de las profecías, porque a Daniel justamente le da la interpretación de lo que él no comprendía sobre lo que había dicho el profeta Jeremías. También vemos a Gabriel dando el gran mensaje de que Miriam, una alma o doncella, hay que entender que en el texto hebreo y el texto de Isaías no dice una virgen, o sea, quiero explicarlo bien, no dice una virgen como traducen algunas versiones o se dan en algunas interpretaciones, sino que lo que dice es una mujer joven, en otras palabras, va a dar a luz un hijo, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el profeta Isaías. Entonces podemos ver el cumplimiento cuando Miriam es visitada por Gabriel y le dice, bienaventurada tú entre todas las mujeres, ¿no es cierto? Porque de ti van a ser el Mesías, el Salvador, y le pondrás, aunque en sus versiones dice Jesús, en realidad Gabriel nunca dijo Jesús, él dijo, y le pondrás por nombre Yeshua, que significa salvación. Recuerden que la letra J en el mundo antiguo ni siquiera existía, ¿no? Entonces le dice, le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Entonces le vemos dando a Gabriel el gran mensaje de que Miriam iba a ser el vientre por donde iban a ser el Mesías, el que iba a rescatar a Israel y al mundo, a los que crean en él, de sus pecados, ¿no? Entonces ya vemos también que en el caso de Gabriel siempre está dando grandes mensajes con Daniel, después con Zacarías, el Cohen Gadol, y después con Miriam, la madre de Yeshua. Incluso se le va a presentar a José, el padre de Yeshua, en sueños, y le va a decir de que se una a su mujer, ¿no es cierto? Entonces ya podemos ver a Gabriel también dentro de las Sagradas Escrituras. Ahora, dentro ya de lo que es la tradición oral del pueblo de Israel, se dice que Gabriel fue quien causó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ustedes van a recordar que al padre Abraham se le presentan 3 malaks o 3 ángeles y hablan con él, ¿verdad? Y le dicen que va a tener un hijo con su esposa Sara, y cuando ella se rió porque no pensó que iba a tener un hijo a esa edad, obviamente le dijo su nombre será Isaac, que quiere decir hijo de la risa, porque te has reído, porque en la Biblia generalmente el nombre a una persona se le ponía por las características físicas y las características de personalidad. Entonces ahí les vemos a 3 ángeles o 3 malaks hablando con el padre Abraham, padre de muchedumbres, y justamente 2 de ellos después van con Abraham, y ahí es donde Abraham comienza a negociar y dice, ¿y si hubiera 50 justos en Sodoma y Gomorra, destruirías por los 50 justos aún? Dijo no, y fueron negociando a 45, 40, hasta que llegaron a 10. Entonces, ya en la hermenéutica hebrea, el que va justamente hablando es Gabriel. Dentro de la teología cristiana se cree que es Yeshua, o el ángel de Jehová se cree que es Yeshua, pero dentro de lo que es el concepto hebreo no es así. Entonces es Gabriel quien incluso llega a visitar con otro ángel al sobrino de Abraham, que es Lot, a su esposa, a sus hijas, y ellos son los que les dejan ciegos a los de Sodoma y Gomorra, y van a ser quienes destruyan prácticamente a Sodoma y Gomorra. Ahora hay que entender que dentro de la perspectiva hebrea,
la hermenéutica a la perspectiva griega o romana occidental cambia mucho. Dentro de la perspectiva hebrea, cuando un malak va con un mandato de Dios o un mensaje de Dios, es como que Dios mismo hablara, pero no significa que es Dios el ángel. Me explico. Dentro del concepto cristiano se piensa que como está negociando y acepta el trato que si hay hasta 10 personas justas no destruyan, piensan que es el mismo Dios. Pero dentro de la hermenéutica hebrea eso es un error. Cuando Dios delega a un ángel, es como que Dios mismo está hablando y le da todo el respaldo al ángel. Ejemplo, Gabriel no tiene tiempo para decirle a Hashem, Hashem, ¿qué hago? Aquí Zacarías no me cree que tú les vas a dar un hijo. Entonces él no tiene tiempo de decir qué hago y no vemos que el evangelio diga, déjale sordo y mudo. No, simplemente él con la autoridad que le ha dado Dios opta por dejarle sordo y mudo, por no haber creído, por haber dudado. Entonces dentro de la perspectiva hebrea, cuando habla el ángel con Abraham, no es que sea Dios mismo, o sea, pero está la autoridad de Dios en el ángel, lo cual significa que Dios va a respaldar todo lo que él diga y todo lo que él haga. Por eso es que incluso le dice Lot, pero este lugar de acá no destruyas, mientras no llegamos allá con mi familia, no destruyas. Y justamente el ángel dice, está bien, no destruiré ese lugar hasta que ustedes lleguen. Y no es que el ángel oró y dijo, Dios, ¿qué decides? Él me dice que ese lugar no destruya. No, porque hay que entender que es como cuando un presidente envía un embajador a otro país, el embajador va con la vestidura de la autoridad que le da el presidente de una nación, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces Gabriel, él justamente según la tradición de Israel, fue quien destruyó Sodoma y Gomorra. En el Islam, les doy un dato interesante, en el Islam se le considera que fue quien reveló a Mahoma lo que hoy es el libro sagrado del Islam llamado el Corán. El Corán, que quiere decir recitación o canto en la palabra árabe. Entonces, justamente fue Gabriel, el arcángel Gabriel, quien en una cueva donde solía ir a orar el profeta del Islam, él habló con él, lo abrazó, lo apretó y le dijo recita, y él tuvo que recitar todo lo que hoy es el Corán. Entonces en el Islam, aparte de ser el ángel o el arcángel que habla con Mahoma, también se dice que el profeta tuvo una visión y le dijo que le deje ver a Gabriel, y apareció con lo que serían, aunque usted se sorprenda, 600 alas. 600 alas es la que tiene de acuerdo al Islam, el arcángel Gabriel. 600 alas. Ahora usted dentro del cristianismo va a encontrar posturas teológicas como de Spurgeon, un gran predicador, el príncipe de los predicadores, que él por ejemplo dice que los ángeles no tienen alas. Pero claro, hay que entender la perspectiva protestante, porque dentro del protestantismo, si no está escrito, no lo creo, o no vale, o no existe, o no es así. Entonces Spurgeon y muchos predicadores, teólogos, exégetas, dicen que los ángeles, según las escrituras, no tienen alas, sino que de pronto a los pintores católicos se les ocurrió en la época del Renacimiento volver en el tiempo, comenzaron a pintar ángeles con alas, y la gente tiene la idea de que los ángeles tienen alas, pero según el texto no tienen alas, porque en ninguna parte se menciona que los ángeles tienen alas. Los querubines y los serafines sí, de acuerdo a la hermenéutica protestante o evangélica, porque se menciona en Isaías que los serafines tienen 6 alas, los querubines tienen 4 rostros que pueden mirar a cualquier lado, tienen ojos por todo lado, alas por todo lado, pueden volar en toda dirección, pero dentro de la hermenéutica protestante y evangélica, los ángeles no tienen alas. Pero hay que aclararlo, esa es hermenéutica protestante y evangélica. Dentro de la hermenéutica del Islam, obviamente los arcángeles sí tienen alas, en este caso Gabriel tiene 600 alas, aunque usted no lo crea. También dentro del libro de Enoc se menciona que Gabriel, dentro de los 7 arcángeles que están en la presencia de Hashem, en los 7 cielos, porque igual, en el judaísmo y en el Islam no se cree en la existencia de 3 cielos,
sino de 7 cielos, o los Shemaim, 7 cortinas, y en el séptimo cielo o séptima cortina habita Hashem. Pero dentro del cristianismo y el protestantismo obviamente se cree en la existencia solo de tres cielos, asumiendo lo que dijo el rabino Saulo de Tarso o Pablo, de que conocía a un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y vio cosas que ningún terrestre había oído o escuchado y visto. Entonces ellos en su hermenéutica interpretan que solo hay 3 cielos, pero no significa que haya solamente 3 cielos necesariamente, sino que de los 7 cielos Hashem le llevó a Pablo por alguna razón solamente hasta el tercer cielo, ¿no es cierto? También, como yo les decía, dentro de los 7 cielos, ahí es donde está el trono de Hashem, ahí es donde están los 7 arcángeles, y Gabriel está en el lado que da para la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que en la Biblia hay paz, hay justicia, hay misericordia, etcétera. Hay un versículo que dice que la justicia y la misericordia se besaron. Mientras no haya justicia no va a haber shalom, no va a haber paz. Entonces quiero aclarar que dentro de la forma de ser, por decirlo así entre comillas, para que podamos comprender, de Gabriel, del arcángel Gabriel, según el libro de Enoch, él está justamente en el lado de Hashem que corresponde a la justicia. Es decir, él no tiene misericordia, hermano. O sea, a él le gusta lo correcto y lo justo. Pues no creíste que en el mensaje que Dios te dio de que vas a tener un hijo, para Dios no hay nada imposible, pues Zacarías te quedas sordo y te quedas mudo 9 meses. Punto. O sea, con él no hay cómo negociar. Si él tiene que dar otro mensaje, da el mensaje y se acabó. Entonces, él siempre va a practicar, según los textos hebreos, la justicia. Entonces, él va a dar el mensaje y si tiene que aplicar justicia con él, no hay cómo negociar dentro de esa perspectiva, por ponerlo así. Porque justamente la justicia él va a aplicar. Cuando se dice en la Biblia, poniéndolo en otras versiones evangélicas, católicas, protestantes, cada vez que aparece la palabra Elohim o Dios, siempre véalo al Creador como alguien justo que va a aplicar justicia. Cuando vea el tetragramatón, Yud Hei Vav Hei, o las 4 letras, o Yehová, como traducen las versiones, ahí es misericordioso. Él es misericordia cuando está, o cuando se toca el shofar, por decirlo así, el de Elohim o de Dios se convierte en Yehová, aunque es el mismo, en el sentido de que, aunque puede aplicar justicia, por escuchar el sonido del shofar, en él se despierta la misericordia. Eso lo dicen los textos originales del hebreo, del palo hebreo, del Pentateuco o de la Torá. Entonces, siempre Gabriel está al lado de la justicia, ¿no? Él no es como un pastor tipo corazón de madre, no, al contrario, va a hacer lo que va a hacer y no le importa con tal de cumplir la voz de Dios, la voluntad de Dios. El otro arcángel, según el libro de Enoch, les comento que es Rafael. Rafael significa Dios te sana, ¿no es cierto? Eso significa en castellano Rafael. Entonces, en la tradición de Israel vamos a encontrar mucho sobre Rafael, pero hay un libro en la Biblia de San Jerónimo o de Jerónimo de Estridón y en la Septuaginta o versión griega que se llama el libro de Tobías. Ustedes pueden buscar, los que tengan Biblia católica, en el libro de Tobías se menciona al arcángel Rafael, que dice que por orden de Hashem, él bajó a ayudar a Tobías, quien justamente tenía que salir en un viaje. Rafael lo va a acompañar para que los demonios o el demonio, como sea que usted lo interprete, no se opongan y pueda casarse con Sara, según el libro de Tobías. Incluso Rafael le va a indicar a Tobías cómo devolverle la vista a su padre. Le va a dar un medicamento donde él tiene que ir al mar y sacar unos pescados. Le da la fórmula y eso va a permitir que el padre de Tobías recupere la vista, ¿no es cierto? Incluso va a hacer que el demonio que no quería que se case Sara, porque según el libro de Tobías, este demonio estaba como enamorado de esta chica Sara, y todo pretendiente que iba a casarse con Sara moría y quedaba, por decirlo así, viuda.
Entonces Rafael le va a dar la fórmula para que el demonio huya y Tobías pueda casarse con Sara. Entonces es siempre, por eso usted va a ver que desde tiempos antiguos en varias religiones Rafael es invocado para sanar, y para ahuyentar lo que serían las enfermedades, ¿no es cierto? Las enfermedades, y también se le considera en el mundo antiguo el patrono de los viajes. Recuerden que, por ejemplo, en Israel, cada vez que había una fiesta de peregrinación, que son tres, ¿no? Pesach, Shavuot y Sukkot, las tres fiestas de peregrinación donde que había ir a Jerusalén por mandato de Dios, justamente el salmo que se recitaba era el Salmo 121. A la ida y a la vuelta, los ancianos, los hombres, mujeres, los niños, las niñas, aún los bebés, si es posible, tenían que ir cantando y recitando el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Hashem, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí guardará a Israel, o he aquí te guardará el que guarda a Israel. Y Jehová guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya, ¿no es cierto? Entonces el Salmo 121 no es que se lo cantaba cuando al pueblo de Israel se le daba la gana, por decirlo así, o cuando se le ocurría a un predicador o a un rabino, no, era exclusivamente un salmo de peregrinación. Cuando eran las tres fiestas de peregrinaje a Jerusalén, había que cantarlo de ida y de vuelta. Sin embargo, ya dentro del cristianismo, en especial católico, romano, se comenzó en los primeros siglos a pedir a Rafael que ahuyente las enfermedades, porque justamente lo habían leído en el libro de Tobías, ¿no? Ahora, el otro arcángel, según el libro de Enoc, es Metatrón. Para algunos conocidos, quizás para muchos desconocidos. Ahora, según estos libros, él es el arcángel más cercano al trono, porque muchos piensan que es Miguel, pero según el libro de Enoc y según la tradición hebrea, es Metatrón, justamente el arcángel más cercano al trono de Hashem, a tal punto que se le conoce como el pequeño, en varios medios antiguos, como el pequeño Jehová, o algunos le llaman el pequeño Yahweh o el pequeño Yahvé, porque algunos no se ponen de acuerdo cuál mismo es el nombre de Dios, si es Yahweh, si es Yahvé con B pequeña, o si es Jehová, ahí debaten mucho. Sin embargo, se le considera el pequeño Jehová y su nombre significa el más cercano al trono o el que persigue por venganza, eso significa, y justamente es el más poderoso de los 7 arcángeles, Metatrón. Es importante conocer ese tipo de datos. Hay otro arcángel, según el libro de Enoc, el libro 1 de Enoc, porque son 4 o 5 libros de Enoc. Según el libro 1 de Enoc, hay otro arcángel, perdón, antes de pasar a ese ángel, se me pasaba otro dato, que para algunas escuelas antiguas, Enoc, cuando él fue llevado por Hashem, no raptado, porque la palabra rapto no existe en ninguna parte de las escrituras, ni hebreas ni griegas. Es una, yo no sé, mala traducción, mala interpretación. Alguien por el año 1600 y pico de nuestra era utilizó esa palabra para la doctrina del supuesto rapto, etcétera. Pero en la Biblia no existe nada que ver la palabra rapto en el sentido que Dios se lleve a alguien. Existe la palabra rapto en sentido negativo, donde Dios dice que raptar personas es pecado y es un castigo, que es un delito que se castiga con la muerte. Entonces, cuando hablamos de rapto, no tiene nada que ver en los conceptos hebreos, nada que ver. Entonces, lo que aquí dice es que cuando no fue llevado, no raptado, fue llevado por Jehová, dice que él, según algunas escuelas antiguas, lo convirtió en Metatrón, por ser un gran hombre de justicia, justamente en la época prediluviana. Pero otras escuelas antiguas enseñan que Jehová, al ver la justicia de este hombre, le hizo un pequeño Jehová o el segundo Metatrón, por ponerlo así. Entonces, son ponencias ya muy antiguas que vale que usted se informe. Ahora, también para ellos, Metatrón, según los escritos antiguos,
al ser el arcángel más cercano a Hashem, tiene ciertas prioridades o ventajas, por decirlo así, que otros arcángeles y ángeles no tienen. Por ejemplo, él puede sentarse a la entrada de donde está Hashem, algo que ningún otro ángel o arcángel puede hacer, sentarse como una especie de oficina, por decirlo así, y sin embargo Hashem lo permite por la justicia que este arcángel tiene, según estos escritos antiguos. Ahora, Raziel es otro arcángel. Raziel significa el guardián de los secretos, ¿no? Entonces, este arcángel, al ser el guardián de los secretos de Elohim o de Dios, o el ángel o el arcángel de los misterios, también se le llama Suriel, y según los escritos de Israel antiguos tiene incluso alas azules. Qué interesante, ¿no? Porque vemos, según el libro de Enoch, y otros escritos, que Raziel, el arcángel de los secretos, tiene alas azules. Y me parece interesante porque llevo a colación un poco con los colores de Israel, que es el azul y blanco, no solamente porque desde 1948 son los colores oficiales de Israel desde que volvió a ser nación el 14 de mayo de 1948, sino porque ya en los zigzag o los nudos que están en las cuatro esquinas del talib gadol o del talib katán, que es la vestimenta del hombre dentro de Israel, usted va a ver que Hashem le ordena poner hilos blancos, pero un hilo color azul, y me llama la atención porque aún el trono de Hashem es un tipo de color azul, según los escritos hebreos, y vemos aquí a un arcángel llamado Raziel que tiene alas azules, y reclama, según estos escritos antiguos, aunque se sorprenda, él reclama que él es querubín. Entonces algo sucedió con él que no nos revela las escrituras, y que hizo, por decirlo así, aunque no sería correcto decirlo, pero para que comprendamos, de lo que era querubín se le bajó a arcángel por alguna desobediencia que tuvo. Entonces él siempre está reclamando, según estos escritos, que él en realidad es querubín, pero se le bajó de nivel a arcángel por alguna desobediencia, posiblemente, si es que fuera así. Entonces él es otro digamos, arcángel, ¿no es cierto? Ahora él también, según los escritos antiguos, anota todo lo que escucha que sale del trono. Entonces, usted escucha a Hashem, mejor dicho, los arcángeles escuchan a Hashem lo que él habla desde su trono. Pues Raziel, según estos escritos, él anota todo. Una especie de escriba va anotando todo lo que Hashem va diciendo. Otro arcángel es Sariel, significa príncipe de Dios. Él es el encargado de los espíritus de los hombres que pecan, ¿no es cierto? Entonces, según los textos antiguos, Sariel, él se encarga de los espíritus de los hombres que pecan. También se le considera el trompetista dentro de los 7 arcángeles, el que toca siempre el shofar, según los escritos antiguos de Israel, es el arcángel Sariel, porque Dios tiene un orden, o sea, no es que Dios es un orden, Dios desordenado. El mismo rabino Saulo de Tarso, conocido como el emisario o apóstol Pablo, dice que Dios todo lo hizo con orden, aún al cuerpo humano, y Dios es un Dios de orden, y aún las congregaciones de Yeshua, dice él, que tiene que haber un orden, porque el cuerpo de los creyentes de Yeshua, que es la congregación o sinagoga de Yeshua, debe tener un orden. Entonces, de los 7 arcángeles, el que toca el shofar o la trompeta, cuando hay que tocar, el encargado es Sariel. Y aunque usted se sorprenda, es un arcángel que le gusta mucho la higiene. Recuerden que dentro del concepto hebreo, lo más parecido a la santidad humanamente es la limpieza, según el concepto hebreo. Porque si hablamos de acuerdo al concepto occidental, muchos dirían Dios ve el corazón, ¿qué importa que la cama esté extendida? ¿Qué importa que haya basura en la cocina? ¿Que las ollas estén sucias? No tiene nada que ver, ya Jesús murió por mí, somos salvos, no pasa nada. Pero dentro del concepto hebreo eso es un error, porque incluso cuando usted ve al apóstol Pedro en el libro de los Hechos, subiendo a orar en una loza, en una terraza, lo hace de acuerdo a la perspectiva hebrea porque estaba en la casa de Simón, un curtidor de cueros, y el cuero huele mal. Y en la perspectiva hebrea, aún en la época de Yeshua,
no se podía instruir en las escrituras, orar o hablar con Dios en un lugar donde hay basura y donde hay mal olor. Entonces esa fue la causa que hizo que Pedro, como buen judío, suba a orar en la terraza, porque el cuero abajo olía mal, donde él estaba hospedado. Entonces a este arcángel le gusta la higiene. ¿Por qué? Porque lo más parecido a la santidad físicamente es la limpieza. Y el último es Azrael. Azrael, aquel quien significa aquel a quien Dios ayuda. Eso significa Azrael, el otro arcángel. Él, sorpréndase, según los textos hebreos, es el ángel de la muerte. Recibe las almas de los muertos y las conduce para ser juzgados. Entonces, Azrael es el ángel de la muerte dentro de la teología hebrea. Es quien recibe las almas de los muertos y los conduce al Beidín o corte celestial para ser juzgados, donde la corte celestial va a hacerle 9 preguntas a esa alma que ya dejó el cuerpo. Y entre las 9 preguntas, de las que recuerdo, por ejemplo, le preguntan si probó todos los frutos que Hashem creó en la tierra para disfrute del hombre, para que tenga salud su cuerpo. Y ahí se le va a reclamar si es que alguien le dio un fruto y no quiso comer, porque todo está registrado. Se le va a preguntar si guardó el Shabbat del 7º día conforme Dios lo ordenó, qué hizo con el dinero que Dios le proveyó, si hizo sedaká para los pobres, para los necesitados, si pagó las deudas, etc. En total son 9 preguntas donde él se encarga de llevar el alma de la persona para que sea juzgado por Hashem. Esos son los 7 arcángeles según el libro de Enoc. Ahora, un poquito quiero hablar también del ángel de la guarda, que obviamente también esto viene desde la perspectiva hebrea, esto del ángel de la guarda. Por ejemplo, ustedes deben recordar el ángel de la guarda, ¿no es cierto? O ángel custodio, que también, de hecho, muchos tienen, yo conozco una persona, un pastor que se llama custodio, entonces, custodio es justamente el ángel de la guarda en la teología hebrea, es el que Dios designa a cada persona, según algunos al nacer o según algunos incluso antes de nacer. Entonces ya Dios designa un ángel de la guarda. Incluso hay un rezo antiguo que dice: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Si me dejas solo o sola, ¿qué será de mí, angelito mío? Ruega a Dios por mí. Bueno, ese es el famoso ángel de la guarda, que posiblemente muchos lo hicimos cuando éramos niños. Sin embargo, quiero aclarar algo, que dentro de la perspectiva hebrea esto sería un error, porque a los ángeles no hay que orar. Directamente es a Hashem a quien hay que orar, ¿no es cierto? En el caso de los que creemos en Yeshua como el Mesías, Yeshua incluso dijo que oremos al Padre en su nombre al final de la oración. Entonces, este rezo es prácticamente una oración al ángel de la guarda. Sin embargo, los textos hebreos prohíben esto. No se puede adorar a los ángeles. En Apocalipsis ustedes ven a Juan que se arrodilla ante un ángel, y el ángel le detiene y le dice: no te arrodilles ni me adores, adora solo a Jehová, o solo a Elohim, o solo a Dios. Entonces, ¿de dónde viene esto del ángel de la guarda? Ya en Shemot o Éxodo, que es el mismo libro, 23, capítulo 23, desde el verso 20 en adelante, dice Hashem: yo enviaré un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. Eso le dice al pueblo a Moshe y al pueblo de Israel, que Hashem va a enviar un ángel para que le conduzca a Israel, pero que el pueblo de Israel debe respetarlo y escuchar su voz y obedecerlo, porque recuerden que desde dentro de la perspectiva hebrea, cuando Dios delega a un ángel que haga algo con su pueblo, con una persona, es como que Dios mismo hablara, pero no porque el ángel sea Dios, porque en Occidente se cree eso, no, sino porque Dios le da el respaldo y la autoridad, porque Él es su mensajero. Entonces, ya podemos ver ahí que hay, por decirlo así, un ángel de la guarda dentro de esta perspectiva. Ahora Yeshua dijo: deja que los niños vengan a mí, y los niños tienen ángeles, dice en Mateo 18:10,
Voy a ver si encuentro Mateo 18:10 en esta versión antigua que yo tengo. Mateo 18:10 dice lo siguiente, ¿no? Dice Yeshua: mirad que no desprecien a los niños o estos pequeñitos, porque os hago saber que sus ángeles de guarda en los cielos están siempre viendo la cara de mi Padre celestial. Entonces ya Yeshua menciona aquí o revela que justamente que no hay que menospreciar a los niños, al contrario hay que amarlos, respetarlos, protegerlos, darles lo necesario, enseñarles la palabra de Dios para que cuando sean viejos no se aparten de Dios. Y dice: mira, no desprecien a los niños, porque les hago saber que ellos tienen ángeles de la guarda en los cielos o en los Shemaim, y que ven ellos la cara de mi Padre celestial, y pueden denunciarte si tú maltratas a los niños, ¿no es cierto? Entonces ya vemos aquí que Mateo 18:10 menciona que aún los niños tienen ángeles de la guarda. Y en Hechos capítulo 12:7 dice que un ángel envió Hashem y sacó a Pedro de la cárcel, le quitó las cadenas, el candado, las cadenas, los soldados estaban dormidos, abrió el ángel la cárcel y Pedro salió libre y fue donde estaban los otros emisarios o apóstoles. Emisario es el nombre original, en las versiones dice apóstol, reunidos los otros discípulos, y dice que golpeó la puerta, salió una jovencita y de la emoción no abrió la puerta y fue y dijo a los otros apóstoles: es Pedro que está afuera. Y los otros apóstoles dijeron, o emisarios dijeron: no ha de ser Pedro, porque él está preso, seguramente es su ángel, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya las escrituras nos revelan que en Israel había la creencia de que cada persona tenía un ángel que lo proteja o que lo guarde, ¿no? Entonces, esto ha sido un estudio hoy día que yo quería dar justamente dentro de lo que es la rama de la angelología o el estudio de los ángeles, justamente sobre esto, sobre los ángeles, cuáles son los arcángeles, los ángeles. La palabra malag en hebreo significa mensajero, angelus en griego y en latín también significa mensajero. Sin embargo, dentro de la categoría de los ángeles hay jefes de los ángeles. Dentro de la perspectiva hebrea hay 7 arcángeles. Dentro de la perspectiva cristiana, protestante, evangélica, hay un solo arcángel que es Miguel. Dentro de la perspectiva del Islam también hay varios arcángeles y Gabriel no es un ángel, es un arcángel. También dentro de la perspectiva del Islam les doy un dato. Al profeta Miguel le dio una revelación de que en los tiempos del fin, una de las señales que les va a demostrar que ya el tiempo está cerca es cuando las mujeres tomen el poder, según Gabriel, sobre aún los estados. Nos puede sonar raro acá porque acá hay democracia, poder del pueblo, pero según los libros del Islam, Gabriel habló con el profeta y le dijo: una señal de los últimos tiempos es que va a ser que la mujer ordenará al marido, cuando es contrario el marido debe ordenar a la mujer. Las mujeres van a gobernar las naciones, cuando lo lógico es que un hombre gobierne una nación, etcétera, etcétera, que va a haber mucha idolatría en los tiempos del fin a las mujeres. Aún eso se puede ver en las canciones. De 1000 canciones que usted escuche, más de 900 canciones van dirigidas a las mujeres. Entonces eso dice como un dato curioso el Islam dentro de la revelación que Gabriel le dio al profeta, ¿no? Entonces también demostraron, ¿no?, que justamente los ángeles son seres creados por Dios. Ahora, también, ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿No es cierto? Este tema es muy vasto en realidad. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Según la Torá, yo tengo aquí lo que es la Torá Emed o Torá verdad. Emed en hebreo significa verdad. Dice aquí en el Bereshit, capítulo 1, en el verso 4, vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad, ¿no es cierto? Entonces, Elohim separó y reservó la luz para deleite de los virtuosos en el mundo venidero. Bueno, aquí en la Torá Emed el punto es que según la exégesis hebrea, según Rashi y otros exégetas, al segundo día de la creación recién fueron creados los ángeles. Al segundo día de la creación. Hay posturas teológicas cristianas que dicen que no, que los ángeles existían
antes de la creación de los cielos y de la tierra, pero según los exégetas hebreos, analizando el palo hebreo, que es el idioma original que Moshe escribió la Torá o Pentateuco, no el hebreo cuadrado, ni el griego, ni el latín, ni el castellano, ni el quechua. La Biblia fue revelada en hebreo cuadrado, el Pentateuco, la Torá. Ahí en la exégesis que ellos hacen es que los ángeles o los malaks son creados el segundo día por Hashem, entonces dentro de lo que es la perspectiva hebrea. Ahora les voy a dar algunos datitos a vuelo de pájaro sobre los ángeles, qué funciones cumplen. Por ejemplo, ellos alaban a Dios día y noche, tienen turnos para alabar a Dios. Eso lo dice el Salmo 148, verso 1, 2, Isaías capítulo 6, versos 3. Ellos adoran a Dios, también dice eso Hebreos 1, 6, Apocalipsis 5, 8, 13. Ellos se regocijan en lo que Hashem hace. En todo lo que hace Hashem, los ángeles están contentos. Eso dice Job 38, del 6 al 7. Ellos sirven a Hashem, dice el Salmo 103, verso 20, Apocalipsis 22, 9. Ellos se presentan delante de Hashem, dice Job, del 1 al 6 al 2, 1, a rendir cuentas de lo que en el día tuvieron que hacer. Aunque dentro de la perspectiva hebrea hay ángeles que Hashem crea ese rato para algún evento importante y hacen el evento y desaparecen. Pero hay otros ángeles que siguen existiendo. También los ángeles son instrumentos en los juicios de Dios. Recuerden que los ángeles, cuando Dios quería enviar castigos, podía enviar ángeles para que ejecuten como un ejército la disciplina que él quería dar. Entonces, en los juicios de Dios como Apocalipsis 7.1 y 8.2 se menciona eso. También dice que ellos alabaron durante Dios iba creando todo, lo dice el libro de Job 38. También dice que ellos participaron al dar la Torá al pueblo de Israel en Gálatas 3.19, Hebreos 2.2. También dice que estuvieron activos en la primera venida de Yeshua, porque ellos bajan y es la primera vez que el coro celestial baja del cielo y es prestado a la tierra. Por primera vez y única vez el coro que adoraba a Hashem baja a cantar bienaventurados los hombres de buena voluntad. Ustedes recuerdan el texto mejor que yo de pronto, y ahí es donde ellos se presentaron ante los pastores que escucharon ese hermoso cántico, y los ángeles les mencionaron que había nacido ya Yeshua el Salvador. Entonces ellos también cantan, ellos también en la parusía o segunda venida de Yeshua o de Cristo también van a participar, van a separar las ovejas de los cabros, ¿no es cierto? También ellos estuvieron en el ministerio de Yeshua en su nacimiento, durante su vida. Dice que un ángel advirtió a José y a María de que huyan a Egipto para que Herodes no mate a Yeshua. También en la resurrección después de Yeshua dice que un ángel rodó la piedra de la tumba para que Yeshua pueda salir, ¿no es cierto? En la segunda venida de igual manera dice que se escuchará el shofar, ¿no es cierto? Y vendrán con Yeshua los ángeles en los juicios, etcétera, etcétera. Entonces pudiéramos hablar mucho en realidad sobre los ángeles porque es muy vasto el tema, pero eso ha sido la clase de hoy, la charla de hoy. Dios mediante, en otra charla hablaremos de los querubines, de los serafines, también de la demonología o estudio de los demonios, de Hasatán, etcétera. Así que shalom, hermanos y hermanas, y gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.